Buenas tardes, hermanos, buenas noches. Saludos a todos los que están conectándose. Esperando que todos estén bien, estén en familia. Y bueno, vamos a empezar. Con nuestra oración, a dar gracias por este día, por empezar ahorita nuestro alimento de este día. Gracias por todos los que se están conectando. Dios conoce nuestros corazones y sabe que estamos necesitados de Él. Y bueno, vamos a dar inicio. Y bueno, vamos a ver, se acomoden su Biblia y vamos a empezar para que nuestra lectura en Filipenses, por favor si me acompañan, en Filipenses 4:6. Dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz que Dios supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bueno, aquí con todo lo que estamos pasando, hermanos, pues necesitamos la paz en nuestros corazones, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice aquí que oremos por todo lo que nos ha dado y por todo lo que pasamos, sean circunstancias, sean necesidades, por todo tenemos que orar, hermanos. Y agradecerle a Dios, porque Él es el único que, siendo hijos de Dios, deberíamos de estar agradecidos porque todo lo que pasamos es porque Él quiere que lo pasemos. Y damos gracias a todo lo que hacemos. Dice en su palabra que nunca dejemos de orar. Y bueno, vamos a orar por agradecimiento, por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros, en sus vidas, ustedes, hermanos. Y para ahorita alimentar nuestro espíritu. Y bueno, vamos a ponernos en disposición y bueno, pongan dispuestos sus corazones y sus mentes, hermanos. Señor, te damos gracias por este momento en que estamos aquí, Padre mío. Gracias por este medio que tú permites que nos comuniquemos con nuestros hermanos, Padre. Por darnos, Padre mío, una palabra que necesitamos, Padre. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que están conectados, Padre, por nuestras vidas, Padre. Y te pedimos, Padre, que pongas mentes receptivas en cada uno de ellos, pongas un corazón dispuesto, Padre, a escuchar tu palabra. Que no nada más sea una transmisión como cualquiera, Padre, que sea una palabra rema para cada uno de nosotros, Padre. Que sea una palabra que se deleite leer tu palabra, Padre mío, y que queden penetradas en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias por este momento, Padre, por la palabra que nos vas a dar, Padre mío, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Gracias porque hasta esta hora del día, Padre mío, respiramos, Padre, vemos, Padre, nos podemos mover, Padre mío, gracias a ti, Padre mío. Porque hay muchos que este día, tal vez a esta hora, Padre, no tienen ese gozo, Padre mío, que tenemos nosotros, Padre mío, porque es tu misericordia por cada uno de nosotros, Padre mío. Y te damos gracias, Padre mío. Gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Padre mío santo. Y pon en nosotros, Padre mío, pon en mi esposo, en su boca carbón encendido, Padre mío, quita todo nervio, Padre mío, que seas tú, Padre mío, hablando a la vida de cada uno de nuestros hermanos, porque todos necesitamos de tu palabra, Padre, todos necesitamos de ti, Padre mío. Sin ti no somos nada, Padre mío, y te damos gracias. Gracias por lo que nos has dado, Padre. Y por cada uno de nuestros hermanos, Padre mío, quita todo distracción, Padre mío, quita todo que esté a su alrededor, que no permita, Padre mío, que escuchen tu palabra, Padre mío. Sabemos que tú eres fiel y tu amor es misericordioso con nosotros, Padre mío, y que tú vas a permitir, Padre, que escuchemos tu palabra, Padre. Te damos gracias en esta hora, Padre mío, poniendo todo, Padre mío, en tus manos, que tu Espíritu Santo, Padre, esté obrando en este momento, Padre, y que seas tú, Padre mío, en este momento, Padre. Te damos gracias, Padre mío,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a iniciar nuestro tiempo alabando a nuestro Señor. Hemos dado gracias, dice su palabra, que entremos con acción de gracias por sus atrios con alabanza. Y ahí en donde ustedes están, se dispongan a alabar al Señor con libertad, aún como familia, el reunirnos, el estar congregados, porque estamos congregándonos a través de este medio juntos, que podamos alabar con libertad, que podamos alabar aún con nuestros hijos, con nuestros familiares, que tengamos, no hay necesidad de estar en un lugar, a veces no estamos en ese lugar y nuestro Señor nos enseñó que llegará el día en que llegarán los adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Eso es en todo lugar, en nosotros nos encontremos, en donde nosotros estemos, ahí es donde va a estar la presencia de nuestro Señor con nosotros, en nuestros corazones. Entonces yo le invito a que alabe al Señor ahí en donde usted está. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Un pueblo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Damos gracias, Señor. Gracias por esta hora, Padre, que nos permite estar aquí para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Que te glorificado, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Eres nuestra roca, eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, de ti te alabamos, Señor, recibe la alabanza, Señor, que nuestra hora tenemos para ti, Señor. Que sea una ofrenda grata, Señor, delante de tu presencia. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar,
cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tu vida diste ahí, que ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y pues bien, le damos muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Y pues les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por esta hermosa hora, Padre, por esta hermosa noche, Señor, en que sabemos, Padre, que tu presencia, Señor, es con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros hermanos, Señor, en sus hogares, Padre. Te rogamos, Señor, que en esta hora, Padre, seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, abriendo nuestro corazón, Padre, para que sea esa palabra tuya, Señor, la que el día de hoy ministre en nuestras vidas, Señor. Y seas tú, Señor, que nos abres entendimiento, Señor, para poder entender, Señor, en esta noche, Padre, la palabra, Señor, que tú nos has dado hoy, bendito Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia, Señor. Y hoy te ruego, Padre, en esta hora, Señor, que seas tú glorificado, Padre, en este tiempo, Señor. Este tiempo es para ti, Señor, esta es tu obra, Padre, la obra es tuya, Señor, y la ponemos delante de tu presencia, Padre. Nos despojamos aún de nosotros mismos para que seas tú quien obre, Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y te rogamos, Padre, que al final de este tiempo, al final de esta hora, Padre, toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza, Padre, es para ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están conectados en esta hora, y aún por los que después verán el video. Dios los bendiga. Pues la vez pasada, bueno, el martes pasado, estábamos viendo lo que era solo Cristo. Hablamos un poco de lo que hablamos un poco, bueno, hablamos lo que es nuestra fe en Cristo, bueno, la que es la fe en Cristo, que entendimos que el evangelio que Jesús nos había dicho en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En Juan 14:6. Entendimos que la verdad de Cristo, o la verdad, es exclusiva. Solamente puede ser o es verdad o es mentira. No puede haber error en la verdad, pero sí puede haber verdad en el error. Entendimos y vimos que solamente Jesús, y a través de Jesús, es que nosotros tenemos acceso al Padre, que solamente es a través de Jesús que nosotros tenemos acceso a Dios, que sabemos que hoy, gracias al sacrificio de Jesús y solamente por Cristo, el día de hoy nosotros podemos ir delante de la presencia del Padre. Que solamente Él es la puerta, que solamente Él es que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y después en Mateo 7:13 estábamos viendo que Jesús se nos manifiesta como que Él es la puerta. Él es esa puerta, esa entrada. Él es nuestro pastor, Él es el que cuida de nosotros, Él es el que nos guía. Estábamos hablando también de lo que eran los falsos profetas, los falsos pastores, o los pastores disfrazados de ovejas. Y pues bien, vamos a darle continuidad a este tema, que es solo Cristo.
Y la vez pasada, bueno, nos quedamos en Mateo 7:13. Lo vamos a volver a repasar para que por los que no hayan escuchado la vez anterior puedan saber de lo que estamos hablando. Y dice Mateo 7:13, solo puedes entrar al reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo pocos los que alguna vez lo encuentran. La puerta que conduce a la vida eterna es angosta. Esto no significa que sea difícil convertirnos en cristianos, sino que hay un solo camino para la vida eterna con Dios, y ese camino es creer en Jesús como nuestro único camino al cielo, y reconociendo que Él murió por nuestros pecados, que solamente fue gracias a Jesús que nosotros tenemos ese acceso, esa reconciliación. Vimos que a través de lo que fue el pecado de Adán y Eva, fuimos exiliados, fuimos separados de la presencia de Dios. Y fue solamente hasta a través de Jesús, hasta que Jesús llegó a esta vida, a nuestras vidas, que tuvimos esa reconciliación, no podemos tener esa reconciliación con el Padre, y hoy podemos venir y buscarlo y decir, Abba Padre, y poder venir a la presencia de Dios. Entendimos esa exclusividad que solamente es de Jesús, solo Cristo, solamente es Cristo el que nos lleva al Padre. Y dice en su palabra en Efesios 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto nos muestra, hermanos, que nosotros somos incapaces de cambiar nuestra condición. Cuando hablábamos de las ovejas, estábamos viendo que Dios permite también los falsos maestros. ¿Para qué? Para que se separen las ovejas de los cabritos. Y nuestro caminar con Dios, o ese caminar que nosotros tenemos con Dios, nosotros no podemos decir que somos cristianos o que creemos en Dios, pero hacemos lo contrario a lo que Dios nos enseña, o a lo que Dios nos habla. Cuando nosotros decimos que Jesús dice Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que solamente fue por Jesús que nosotros podemos tomar esa vida. Solamente cuando llegamos al conocimiento de Cristo, cuando Jesús se nos es revelado, es cuando nosotros podemos darnos cuenta que de verdad estábamos muertos. Que estábamos muertos en nuestros delitos, que estábamos muertos en nuestros pecados. Dice en Mateo 7:13 que solo se puede entrar al reino a través de esa puerta, a través de la puerta angosta, y no a través de esa puerta amplia. Y en este tiempo nosotros podemos ver esas puertas amplias. El día de hoy son muy visibles. Y unas de ellas es el evangelio diluido, que es Cristo más mis obras, lo que hablábamos el martes pasado. Es Cristo más mis obras, es Cristo más mis sacrificios, es Cristo más el hinduismo, es Cristo más el budismo, es Cristo más la hechicería, es Cristo más la brujería. Yo le tengo que ayudar a Dios para poder alcanzar mi salvación. El día de hoy sabemos que no es así. Que es solamente a través de Cristo. No es Cristo y otros dioses, no es Cristo y otros intermediarios. No necesitamos más intermediarios. La iglesia de Roma a veces
la enseñanza que ellos se basan es que aún a través de María, y hoy ya la quieren llamar corredentora, juntamente con Cristo. Cuando la Biblia dice que solamente es Cristo el que nos da esa redención. Solamente es a través de Cristo, no a través de ningún intermediario, a través de los santos. Y quiero aclarar algo muy importante aquí, no quiere decir muchos a veces, o hermanos que pudieran escucharnos, podrían decir, es que los cristianos no creen en los santos, es que los cristianos no creen en María. Sí creemos en los santos, gloria a Dios por los santos. Bendito sea Dios por la vida de aquellos santos y de la vida de aquellos mártires que dieron su vida predicando el Evangelio. Pero tenemos que reconocer también que esos mártires tenían como autoridad y solamente reconocían a Jesús como esa autoridad máxima, y que solamente Jesús era el que era digno de recibir toda gloria, que era el único que era digno de recibir toda honra. Aun cuando Pablo predicaba, decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea que su cabeza, o sea que su mirada estaba puesta en Jesús. Él era el reflejo de Jesús. Intentaba o caminaba hacer ese caminar o enseñar lo que Jesús hacía. Pero tenemos que poner atención en esas palabras de Pablo cuando él decía, imítenme a mí. O sea, quiere decir que yo no nada más digo, hey, conozco de Jesús, conozco de Cristo. Sino que conozco de Cristo, pero mi caminar tiene que reflejar a Cristo. ¿Y cómo voy a saber yo quién es Jesús? Sino a través de mi caminar y de lo que yo estoy aprendiendo de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquel que robe, no robe más. Bueno, pues si yo soy un ladrón y si yo soy un delincuente, si yo soy un violador, si yo soy un asesino y Jesús viene a mi vida y se me revela de esta manera, yo por amor al Señor, por amor a esa salvación, cuando yo reconozco que esa salvación que encuentro en Él, esa reconciliación con Dios a través de Jesús, por agradecimiento y aún por esa obra del Espíritu Santo en mi vida, ahí es donde se ven reflejados esos frutos. Y esas son las puertas amplias que el día de hoy nos muestran, que necesitamos otros intermediarios, necesitamos hacer algo. Nosotros no necesitamos hacer más de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Su sacrificio fue suficiente. No hay más que se pueda hacer para que nosotros podamos. Ya está abierto el camino, ya está hecha la brecha, solamente es seguir a Cristo. Hay muchas personas que aún nos hablan de un evangelio sin demanda, que no tiene ningún costo. A veces muchas personas dicen, no, es que no tenemos que cambiar mucho porque pues ya nada más a mi familiar no le falta cambiar mucho porque pues él es una buena persona. Y nosotros mismos nos catalogamos como buenas personas cuando la Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. Aún Jesús, cuando llegó a aquel hombre y le dijo, Señor bueno, le dijo bueno, o sea que solamente bueno era el Padre. Y eso nos refleja y eso nos enseña que Jesús, al igual que nosotros, hizo hombre, fue tentado, padeció, y el único que es bueno es Dios. Y a veces nosotros nos catalogamos como buenas personas, como si nosotros fuéramos buenas personas, y decimos, no tenemos que cambiar mucho porque somos buenas personas. Pero mi hermano, si la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como nos decía ahorita el libro de Efesios, y dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y anduvimos por ellos mucho tiempo, y de ahí salimos de las tinieblas a la luz. Entonces imaginémonos, si nosotros vemos a un muerto, un cadáver, un difunto, y vemos una persona viva, ¿no habrá mucho que se tendrá que cambiar para que esa persona vuelva a tener vida? De un muerto a un vivo. Porque es trasladarnos de las tinieblas a la luz. Es renunciar a esa naturaleza. Así decía Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Vivíamos. Pero si tú todavía hasta el día de hoy, pues, en vez de decir vivíamos, después dices vives, entonces sí nos tendríamos que preocupar y decir, ¿de verdad estoy viviendo en esa nueva criatura? ¿De verdad he nacido de nuevo? ¿De verdad sí reconozco a Jesús en mi vida como mi Señor, como mi Salvador? Y poder caminar esos deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de Dios. Sigue diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, a lo mismo que los demás.
Entonces, nosotros al enseñarnos esa puerta amplia, los falsos ídolos, las falsas doctrinas, el evangelio sin demanda, que no tienes que hacer nada. O sea que yo puedo seguir pecando, voy, me congrego, me arrepiento, pido perdón y salgo y sigo pecando. O sea, no tienes que hacer nada. Cuando la palabra nos enseña lo contrario, nos dice que nosotros éramos hijos, teníamos esa naturaleza pecaminosa, pero a través de Jesús, a través de esa redención, esa obra en nosotros empezamos a caminar y empezar a dejar las cosas del mundo y tomar las cosas de Dios. Nosotros no necesitamos más intermediarios. Dice primera de Timoteo 2 del 5 al 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con eso nosotros derribamos todo argumento que diga nosotros necesitamos un intermediario. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No dice que es uno de tantos. Dice hay un solo, solamente uno solo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesús. Cuando nosotros nos dan un falso evangelio, cuando nos hablan de los falsos maestros, de los falsos profetas, entonces hablábamos también que entonces también hay de los falsos maestros y los falsos profetas, los lobos disfrazados de ovejas. Entonces quiere decir que también hay falsos discípulos, hay falsos seguidores, porque Él permite todo esto para separar las ovejas de los cabritos. Y esto a nosotros o a mí nos lleva una pregunta: ¿yo soy cabrito o soy oveja? Porque dice que las ovejas tienen mentalidad de grupo. Y los cabritos son más independientes y piensan que pueden vivir solos. Los cabritos pueden andar de un lugar para otro, se meten por aquí, se meten por allá, pero las ovejas no. No dice que las ovejas escuchan su voz y lo siguen. Ahí nos muestra que hay obediencia. Sin en cambio los cabritos, ellos andan buscando por dónde entrar, brincando las puertas, brincando las trancas, aunque esté la puerta abierta para que puedan pasar, ellos quieren brincar, ellos quieren pasar por las trancas, y a veces así nos comportamos. Muchas de las veces, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo recuerdo en aquellos tiempos cuando nos predicaban o me predicaban de la palabra, me predicaban del evangelio, era uno de esos de los que también decía, pues, de todos modos, o sea, cualquier cosa en la que tú creas es buena. Y aunque te digan, a veces hasta te molesta. Pero cuando nosotros nos detenemos y realmente nos detenemos a leer y a meditar lo que estamos leyendo, de lo que se nos está hablando, y ponemos atención o escuchamos esas palabras que son claras, ya aún podemos entender a Jesús cuando decía, aquel que tenga oídos para oír, que oiga lo que le habla el Espíritu. ¿Cómo nos va a hablar el Espíritu? A través de su palabra. Si a mí la palabra de Dios me está diciendo, porque hay un solo Dios, un solo Dios, nada más hay un solo Dios, no hay más, en el cual nosotros encontremos salvación. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si yo leo y entiendo, medito estas palabras, me doy cuenta que solamente es Jesús. Solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Todo lo que esté fuera de lo que me hable fuera de lo que está escrito en su palabra es mentira. Ahí es donde nosotros reafirmamos la exclusividad de la verdad en Jesús. Aún la Biblia nos habla en Mateo 7, 21, 23 acerca de los falsos maestros. Y dice Mateo 7, 21 a 23, por favor, si nos gustan acompañar. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo.
Y el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Cuando nosotros leemos este pasaje y lo meditamos y lo leemos con calma, dice, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes van a entrar? Y sigue diciendo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea que aquellos que predican y que dicen que el Evangelio no tiene un costo, que no tienes que hacer nada, aquí se derriba ese argumento. Sí tengo que hacer algo, tengo que caminar conforme a la voluntad de Dios. Dice, hay personas que nos pueden decir que son deportistas y hablan mucho de los deportes, pero eso no nos revela nada acerca de sus habilidades. Ese es un ejemplo. Asimismo, toda persona que habla del cielo, no todas las personas que nos hablan del cielo pertenecen al reino de Dios. Jesús está más interesado en nuestro andar que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto, no que solamente digamos las palabras correctas. Lo que nosotros hacemos no puede ser separado de lo que creemos. Lo que usted hace no puede estar separado de lo que cree. Si nosotros alguna persona, yo puedo decir yo creo en Dios, yo no puedo, ni lo que yo hablo no puede estar separado de lo que yo creo. Porque si yo digo que creo en Dios y alguna persona afuera sí conoce verdaderamente a Dios y de verdad tiene un caminar como cristiano y conoce que yo como hermano, como hijo de Dios, sigo robando, sigo adulterando, engaño a mi esposa, o me ven por allá que ando alcoholizándome, ando drogándome, entonces eso quiere decir que yo soy un hipócrita. Porque yo tengo que respaldar las palabras que el Señor a mí me ha dado. Muchas de las veces decimos, ¿no? El buen juez por su casa empieza. Entonces yo tengo que empezar por mí mismo, por mi persona, y yo debe de cuadrar lo que yo hablo con lo que yo estoy haciendo. A veces nosotros tenemos la costumbre de pesar el pecado. Es que si te robas un peso no es igual a que te robes 1,000,000 de pesos. Pues un peso, ¿qué es un peso? Hermano, déjame decirte que pecado es pecado. Sea chiquito, sea grande, por 1 peso, por 1,000,000 de pesos, de todos modos te vas a ir para abajo. O nos vamos a ir para abajo si que hacemos lo malo, ¿verdad? Dice, el día del juicio es el día final, cuando Dios arreglará todas las cuentas y juzgará el pecado y premiará la fe. Jesús desenmascaró a las personas que parecían ser religiosas, pero que no tenían una relación personal con Él. A veces nosotros podemos portarnos lo más religiosos, aun cuando nos congregamos o estando congregados, ir a la congregación, llorar, berrear, caer y todo, y nos levantamos y nuestra vida no cambia. Seguimos mintiendo, seguimos pecando, seguimos muchos maltratando a sus familias, maltratando a sus hijos. Y eso quiere decir que no nada más tenemos una careta religiosa, pero no tenemos una verdadera comunión con Jesús. No tenemos una verdadera relación con Dios. Solo nuestra relación con Cristo y el haberlo aceptado como nuestro Salvador y haberlo obedecido será lo que importe en aquel día. Y esto no quiere decir que el haberlo aceptado como Salvador, o a veces hacemos la oración de fe, Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, perdona mis pecados, perdona mis faltas, ya hice la oración de fe, ya soy salvo. No, hermano. Es que lo aceptemos como Salvador y haberlo obedecido.
que nosotros obedezcamos. Muchas personas se dicen, como les decía ahorita, ¿no? Se dicen que son buenas y se dicen religiosas. Pero solamente cuando nosotros tenemos esa obediencia hacia el Señor, es cuando nuestra vida empieza a caminar en el plan y el propósito de Dios. Nosotros debemos de caminar o tener esa vida obediente, esa vida que glorifique a Dios. Nosotros debemos de ser obedientes aún con nuestros pastores, aún obedeciendo a nuestras autoridades. La vez pasada yo les decía, o sea, si no porque el pastor se caiga o porque con quien yo esté caiga, no voy a me voy a caer. Mi fe está puesta en Dios, mi fe está puesta en Cristo. Y aun si el siervo se equivoca, se cae, es un ser humano. Ora por él. Pero tampoco con esto quiero decir que nosotros que desobedezcamos a nuestras autoridades o que digamos, de todos modos, mira lo que hablan ellos es mentira, ¿para qué les hacemos caso? Ay, mira lo que predica el hermano, ya ves, de todos modos hay falsos maestros, hay falsos predicadores, mejor ya no creer, ¿no? La Biblia también nos dice que nosotros debemos de obedecer lo que ellos nos enseñan, mas no hacer lo que ellos hacen. Si es que ellos están pecando o están en pecado. Pero sí tenemos que escucharlos, sí tenemos que sujetarnos, sí tenemos que obedecernos. Porque esa es parte de nuestro caminar y de nuestra obediencia hacia Dios. Y eso nos muestra que el discipulado tiene un costo. Y que a veces solo se quiere predicar bendiciones, 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 pero es un evangelio que no nos lleva a la salvación. Muchas personas o muchos lugares el día de hoy se predican muchas bendiciones, mucha prosperidad, muchos milagros, pero no se predica el evangelio. No se predica a Cristo. Aún, yo no sé cuántos hermanos el día de hoy que conozcan la doctrina o vengan de esa doctrina, de la doctrina de la iglesia católica. A veces escuchamos ni escuchamos lo que se habla, hermano. Solamente hacemos, ahora sí que, disculpen la expresión, pero de hincados, parados, sentados. Hincados, parados, sentados. Y aún como cristianos, cuando llegamos a la congregación, a veces nos comportamos igual. Solamente vamos y queremos llenar un espacio. Pero no permitimos que Dios llene este espacio. Que Dios llene nuestros corazones. Que pongamos atención a lo que Él nos habla. Cuando se nos predica la salvación. Se nos predican las bendiciones, se nos predica la prosperidad. Amén, 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 amén. Que el Señor les traiga salvación. Nadie dice amén. Nadie recibe nada porque nuestra mente, nuestros pensamientos no están puestos en la salvación, no están puestos en Dios, están puestos en las cosas materiales. Eso a mí me dice que yo estoy pisando y estoy más interesado en las cosas terrenales que en lo que Dios tiene para mí. Que Dios nos enseñe y nos ayude a ver lo que tenemos que aprender a través de este tiempo que estamos pasando. Cuando las cosas materiales y todo lo demás que podamos tener, casas, carros, lujos y demás, no sirven para nada y no nos alcanzan para nada. Gloria a Dios que todavía hay cosas que comprar allá afuera. Porque si no hubiera cosas que comprar allá y tuvieras tu cartera llena y tu banco lleno y tu casa muy bonita con alberca, tu jacuzzi y tu carro último modelo, de nada te va a servir. De nada nos va a servir. Solamente la salvación que encontramos en Jesús. Y aún nos dice la palabra de Dios en Juan 12, 24, 26. Si gustan acompañarnos, por favor. Dice el 24, en verdad os digo, que si el grano de trigo cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Aquí se está refiriendo a Jesús. Dice, y el que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Tal pareciera que nos dice que nos tenemos que aborrecer. Entonces me tengo que odiar.
Entonces yo tengo que odiarme a mí mismo, tengo que aborrecerme a mí mismo. Pero eso no es lo que nos quiere decir, hermanos. Nos quiere decir que hay un costo. Aborrecer mi vida sonaría a que me tengo que odiar a mí mismo. Pero eso no es lo que quiere decir Jesús o lo que Jesús nos está diciendo. Sino que los verdaderos seguidores de Jesús deben tener las prioridades correctas. Si decidimos amar nuestra vida más que a nuestro Señor, perderemos la vida que tanto buscamos preservar. Esto significa que debemos anhelar morir. Esto no significa que debemos anhelar morir, ni ser descuidados o destructivos con la vida que Dios nos ha dado. Cuando nos dice la palabra que nosotros tenemos que el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida, dice el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Eso lo que nos quiere decir. Nosotros tenemos de un lado las bendiciones que Dios nos da, y del otro lado tenemos lo que el mundo nos ofrece. Lujos, riquezas, mujeres, cualquier cosa que nos lleva a la perdición o nos aparta de Dios. Entonces yo tengo que renunciar a esos deseos. Si quiero vivir una vida y quiero llegar a esa salvación, y si quiero caminar juntamente con Cristo, entonces yo tengo que dejar esos malos deseos, y eso es lo que significa morir a mí mismo, morir a mis pasiones. Yo sí quiero, yo sí anhelo eso, pero no, yo quiero morir ese deseo. Yo no voy a seguir mi carne, no voy a seguir ese deseo. Si eso me quita de estar cerca de Jesús, mejor estar aquí. Eso es empezar a morir. Eso es caminar como un verdadero discípulo. Eso es caminar como oveja. Y saber que obedezco solamente a Cristo. Que esa fue la enseñanza que Jesús nos dejó. No quiere decir que nosotros debemos ser descuidados con nuestra vida, ni mucho menos. Es como esos tiempos que estamos pasando. No quiere decir que, entonces yo soy cristiano, soy súper todopoderoso, soy súper discípulo, a mí no me va a pasar nada, yo voy a salir a la calle, no voy a usar cubrebocas, voy a desobedecer a las autoridades, porque al fin y al cabo que Dios me guarda. No, hermano. Eso se llama desobediencia, porque estás desobedeciendo a tus autoridades. Y lo que Jesús nos dice es que nosotros debemos de ser obedientes a nuestras autoridades. ¿Qué nos va a distinguir de los demás? Que eso es el morir nosotros para que Cristo sea glorificado. ¿De qué manera lo vamos a glorificar, o de qué manera estamos glorificando a Dios en estos tiempos, en estos momentos? Dice, sino que debemos de estar dispuestos a morir, y si de esa manera Cristo será glorificado, debemos despojarnos de esa tiranía y de nuestro egoísmo. Nosotros damos testimonio de cuál es el Dios a que nosotros servimos. Damos testimonio de quién es Jesús, a través de nuestra obediencia. Muchos podrán ver y decir, oye, mira estos ¿por qué obedecen? O exagerados. Mira, hermano, quizá cuando empezó todo esto podríamos decir, si son peras o son manzanas, yo me uso el cubrebocas, yo pongo esto. Pero cuando de verdad ya empiezas a pasar las situaciones, por la situación o por el motivo que sea, hermano, empezamos a cambiar, esa mentalidad empieza a cambiar, porque el Señor empieza a renovar todo en nosotros. Aún en estos tiempos, el Señor trata de enseñarnos algo, el Señor trata de enseñarte algo. En vez de decirle, Señor, ¿por qué pasamos por esto? Mejor pregúntale, hermano, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Porque cada uno vamos a aprender algo diferente en cada área de nuestras vidas. A veces nos es bien fácil hablar, bien fácil decir. Pero créeme que todo esto nos va a llevar dice que la buena obra que Él empieza la termina y aún la perfecciona. Y cada circunstancia y cada tribulación que pasamos, en cada una de ellas, el Señor empieza a formar nuestro carácter. Y necesitamos mucha sabiduría, hermanos. Mucha sabiduría para que sepamos lo que el Señor quiere que hagamos en estos tiempos. Dice, si abandonamos nuestra búsqueda por la comodidad, la seguridad y el placer, y entregarle a Cristo el control de nuestras vidas, resultará en una vida eterna y en una alegría genuina. ¿A qué le tenemos que entregar nosotros nuestra vida? Solamente a Cristo, hermano.
no hay más. Por donde quiera que le busquemos, por donde quiera que le hallemos, no hay más. Yo me di el tiempo de buscar, de ver ciertos puntos en cual Jesús sí tiene esa exclusividad. Es algo que de verdad a mí me impactó, y algo que de verdad a mí me... Pues sí, hermanos, la verdad es que sí te confronta y sí te mueve el saber que Jesús es exclusivo. Por eso empezamos este tema reconociendo que Jesús tiene esa exclusividad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No permitamos que vengan y nos engañen con falsos evangelios. Y aún dice que si alguien viene con falsas enseñanzas, con otro evangelio que no es el que se nos es predicado, sea anatema. Y ahí hay unos versículos, se los voy a decir así y ustedes los van repasando para que nos alcance el tiempo. ¿Y cuál es la salvación de acuerdo a Cristo? Dice en Mateo 11:28, venid a mí. En Mateo 8:22, en 9:9 y en 19:21 dice, sígueme. Y aquí cuando nos dice sígueme, dice no sigas un camino, no sigas a tal persona, no sigas otros, dice sígueme, hablándonos de la persona de Jesús. Juan 7:38, él dice, el que cree en mí, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero separados de mí, nada podemos hacer. Juan 15:5. El que cree en el Hijo no verá el que no obedece al Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este es Juan 3:36. Lo que yo quiero aclarar es las palabras que él nos dice. Hace poco estábamos en un estudio de la gramática española y nos enseñaban muchas cosas. De verdad, en un momento no se me hacía tan interesante, por así decirlo, ¿verdad? O más bien se me complicaba un poco. Pero de verdad que sí te abre el entendimiento, hermano. El que tú conozcas los artículos, el que tú sepas esas palabras cuando son claras, cuando no entra nada por decir, cuando él dice, venid a mí, sígueme. El que cree en mí. Él recalca en cada momento su exclusividad. Aún para verlo como persona, como a través de los demás. Yo les hablaba de Mahoma, de Buda y de otros dioses, porque son otros dioses. Y por decir, no concuerda lo que hablan con lo que dicen. Mahoma según lo que nos revela es que él tenía 11 esposas y muchas concubinas. Confucio era divorciado. Sócrates era traído por varones. Y dice que Buda, según la religión o lo que él inventó, dice que había 8 pasos para librarte del egoísmo. Tenías que seguir 8 pasos para librarte de tu egoísmo, según la enseñanza que Buda enseña. Pero también dice que él abandonó a su esposa y a su hijo. Entonces, ¿cuál egoísmo? ¿Qué egoísmo tan grande puede haber que tú dejes a tu esposa y a tu hijo? Mas Jesús no se casó, pero hizo del matrimonio algo sagrado. Y dijo no al divorcio. Solamente por adulterio, ¿verdad? Jesús es único en la historia. Es único como código de valores, cumplió la ley con cabalidad. Ni Pilatos ni Herodes pudieron encontrar faltas con él, ni el resto de sus enemigos. Jesús fue el único que pudo cumplir con la ley. Jesús fue el único que pudo declarar. Aún el domingo pasado nos hablaban de las declaraciones y de los frutos.
aclarando lo de las declaraciones. Las declaraciones, el único que puede declarar sanidad, el único que pudo tener esa autoridad para declarar, solamente fue Jesús, hermano. Tú y yo no podemos llegar y decir, yo declaro sanidad, yo declaro. No, hermano, nosotros no somos Dios. Nosotros oramos y le pedimos a Dios, Señor, ten misericordia y hágase conforme tu voluntad. Porque solamente dije, Dios, solamente Jesús tuvo esa autoridad. Jesús es único en el tiempo. Juan 1:1 dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. A todos los demás los crearon, y Él fue el único en el tiempo. Apocalipsis 21:6 y 22:13 dice, yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que Jesús, si nosotros le buscamos por donde quiera que le hallamos, Jesús siempre ha sido, siempre es y siempre será. Si lo buscamos en las conjugaciones de los verbos, en el antes, Él era, en el presente, Él es, y aún en el futuro, Él va a venir. Jesús es único en su nacimiento. Fue nacido de una virgen, profetizado 750 años antes de su llegada. Sí creemos en María. Sí creemos en el nacimiento de Jesús a través de una virgen. Fue único en su nacimiento. Jesús es único en su naturaleza. Ningún líder, ninguna persona, ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de ellos ha dicho que Él es 100% hombre y Él es 100% Dios. Pero Jesús sí nos demostró que Él es 100% hombre y que Él es 100% Dios. Nos demostró que Él es 100% hombre cuando Él sufrió, Él padeció, Él murió, Él fue juzgado, padeció como hombre, Él padeció todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Y fue 100% hombre, fue tentado. Pero también nos demostró que Él es 100% Dios al decir en su palabra y al decirnos que nadie le quita la vida, sino que Él la da, Él la pone. Él puso su vida y así como la puso, también Él la tomó. La puso el día de su crucifixión y como Dios la tomó el día de su resurrección. Ningún líder religioso, ningún maestro, nadie nos ha enseñado ni nos ha mostrado que sea 100% hombre y que sea 100% Dios, solamente Jesús. Jesús es único en su autoridad. Mostró su autoridad en las múltiples maneras, en fenómenos naturales, al calmar las tormentas, caminó sobre las aguas, demostró la autoridad aún para expulsar a los demonios. Y aún cuando Él mandó a sus discípulos, toda autoridad le ha sido dada y con esa autoridad los envió y les dijo, id y hacer discípulos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda autoridad le fue dada. Jesús es único en su enseñanza. Sócrates enseñó 40 años, Platón 50 años como maestro, Aristóteles 40 años y Jesús solamente nos enseñó 3 años. Pero esos 3 años han impactado hasta el día de hoy. Esos 3 años nos han impactado hasta el día de hoy. Solamente a través de Jesús es que la historia se ha movido y la historia ha revolucionado. Y todo gira en torno a Jesús. Aún tú, mi hermano, si nos ves por primera vez y nos estás viendo, al darnos cuenta quién es Jesús y el día que tú vives, el año en el que tú estás, si nosotros hoy estamos en el 2020, es porque hace 2020 años ese gran hombre pisó esta tierra. Y Él marcó el antes y el después. Aún aquellos que marcaron los años, aún nuestro gobierno, aún todos ellos saben quién es Jesús. Por eso respetan esos tiempos. Aún en nuestros libros, aún en las enseñanzas nos marcan antes de Cristo y después de Cristo. Por si no quieres meterte verte tan religioso, ahí en los libros, en nuestras enseñanzas, en nuestros libros de historia, ahí nos marca antes de Cristo y después de Cristo. Jesús fue único en su santidad.
Aún Confucio decía, yo nunca dije ser santo. Pero Jesús decía, ¿quién lo acusa de pecado? Como lo decíamos, aún ni Pilato, ni Herodes, ni el que estaba con él en la cruz, aún no decía el que estaba con el que estaba crucificado al lado, él ningún mal ha hecho. Sin en cambio nosotros, sí. Nadie tuvo ni se ha atrevido a levantar ese juicio ni a cargar ese juicio en decir que Jesús es pecador. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Y Cristo dice, a menos que no creas en mí, morirás en pecado. ¿Por qué me enfoqué mucho en esto, hermanos? Me llamó mucho la atención esto. Porque en estos tiempos la gente se va con Buda, se va con... No sé si ya han llegado, llegas a los negocios y ya tienen a su Buda, y tienen a Cristo, y tienen más las imágenes. Entonces tú no puedes decir, o crees en una cosa, o crees en otra, o estás viendo a ver qué te funciona o qué no te funciona. Y al final de cuentas, hermano, como dice la palabra, caminamos como ovejas sin pastor. Y aún los que ya conocen, aún los que ya se les ha sido revelado el Evangelio, aún aquellos que ya se les ha predicado la palabra. Ay, es que como que yo quiero prosperar, yo ya quiero hacer las cosas rápido, es que dicen que sí, que Cristo, que esto, que el otro, pero pues yo no veo nada. Mejor voy a poner aquí la entrada de mi negocio, voy a poner esto, voy a... ¿Y eso qué nos refleja, hermano? Si realmente nuestra confianza estuviera puesta en Dios, estaríamos conscientes de que si yo le pido riqueza al Señor, yo digo, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero esto, yo anhelo esto, pero oye, Señor, ¿estaré listo? ¿Estaré preparado? Pero ¿cuántos podemos decir, Señor, si no estoy preparado, no me lo des, prepárame para que yo lo pueda tener? Y ahí es donde se vienen las pruebas, se vienen las tribulaciones. A veces por eso tenemos que ver qué es lo que estamos orando, qué estamos pidiendo. A veces pedimos riqueza y pasamos por un tiempo de escasez y estamos renegando y estamos maldiciendo. Queremos ser prósperos, pasamos por enfermedad y renegamos, maldecimos. Es que Dios ya se olvidó de nosotros. No, hermano, de verdad tendremos esa fe y esa confianza para decir, Señor, hoy no tengo, pero gracias. Y el día de mañana que lo llegue a tener también, Señor, gracias, y aún dar para los que lo necesitan. No tenerlo para almacenarlo. Aún Buda dijo, yo soy alguien que busca la verdad. Y Jesús nos dijo, yo soy la verdad. Jesús tuvo autoridad para perdonar los pecados del hombre. Un ejemplo, el del paralítico. Cuando llegó ese paralítico que lo meten por el techo y lo bajan ahí donde estaba Jesús. Y le dice que sus pecados son perdonados. Y los que estaban alrededor decían, ¿y quién es este que se cree con la autoridad para perdonar pecados? Yo se lo estoy parafraseando. A lo que Jesús le respondió. Para que vean que no dijo que es más fácil. Decir tus pecados te son perdonados. O decir al paralítico, levántate y vete a tu casa. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para perdonar pecados. Y aún le dice, levántate y vete a tu casa. Y ahí Jesús nos muestra que es el único con esa autoridad. La autoridad para expulsar a los demonios. Los demonios ya lo conocían como el Hijo de Dios, como el Santo de Israel. Cuando expulsaba a los demonios y ellos lo reconocían. ¿Qué quieres conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Aún todavía ni sus discípulos lo reconocían como Hijo de Dios, todavía ni sabían con el que estaban sentados, con el que convivían, y los demonios ya lo reconocían como Hijo de Dios, como la autoridad. Y hay muchos pasajes que nos revelan cuando aún los demonios le pidieron para estar en los cerdos. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús? Sabían quién era Él. Autoridad en la vida y en la muerte. Cuando maldijo a la higuera, cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la hija de Jairo. Él tenía la autoridad. Aún Jesús dice, es el camino, la verdad y la vida. Donde está la vida no hay muerte, hermano.
fue único en su muerte. Porque dice que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Para que llegáramos a ser justificados en Dios. Jesús murió absorbiendo nuestra culpa. Jesús es suficiente. Solamente es a través de Cristo, hermano. A través de su sacrificio, a través de su muerte. Él fue el único en su muerte al hacerse pecado por nosotros. Y al volverse, y al ser justicia de Dios en Él. Él nos justificó. Si tú, mi hermano, estás escuchando por primera vez, y aún mis hermanos, somos privilegiados al tener a Jesús como nuestro Señor, al tener a Jesús como nuestro Salvador. A veces nuestra mente finita no nos permite alcanzar, ver todo lo que Jesús hizo por nosotros. Él murió absorbiendo la culpa y absorbiendo mi pecado. Y otorgándonos la santidad que nos permite llegar a la vida eterna. Nos dejó el Espíritu Santo. Fue a través de su muerte, a través de su resurrección. Les conviene que yo me vaya. Solamente fue por Jesús y a través de Jesús, único en su resurrección. Todos los demás tienen una tumba, todos los demás tienen un lugar donde lo van y los adoran, los veneran, pero no hay una tumba de Jesús. Él resucitó. Y por todas estas cosas, solamente es Jesús y ningún otro, hermano. Y yo quiero terminar con este versículo, Colosenses 1:13 al 18. Por favor, yo confío y creo que estamos predicándole a hijos de Dios y que tienen su Biblia ahí en donde ustedes están. Y sí me gustaría que lo leyéramos juntos. Dice Colosenses 1:13 al 18. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas, y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Los colosenses temían a las fuerzas invisibles de las tinieblas. Pero Pablo dice que los creyentes verdaderos han sido trasladados de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la culpa al perdón y del poder de Satanás al poder de Dios. Fuimos rescatados de un reino rebelde para servir a un legítimo rey.
Fuimos rescatados de un reino rebelde para servir a un legítimo rey. Nuestra conducta debe de reflejar nuestra nueva lealtad. Esta es una de las declaraciones más fuertes que se encuentran en la Biblia acerca de la naturaleza divina de Cristo. Jesús no solo es igual a Dios, Él es Dios. Como imagen visible del Dios invisible, Él es la representación exacta de Dios. Cristo refleja y también nos revela a Dios como supremo sobre toda la creación. Tiene toda la prioridad y autoridad. Cristo vino del cielo, no del polvo de la tierra, y es el Señor de todo. Él es totalmente santo y tiene autoridad para juzgar al mundo. Por lo tanto, Cristo es supremo sobre toda la creación, incluyendo al mundo espiritual. Nosotros, al igual que los creyentes de Colosos, debemos creer en la deidad de Jesucristo, que Jesús es Dios. De lo contrario, nuestra fe cristiana es vana, está mal dirigida y no tiene sentido. Esta es una verdad fundamental del cristianismo. Debemos oponernos a aquellos que dicen que Jesús es solo un profeta o un gran maestro. Los falsos maestros consideraban la materia como mala. Por eso argumentaban que Dios no había venido a la tierra como un ser humano verdadero en forma corporal. Pablo declaró que Cristo es la imagen exacta de Dios. Él mismo es Dios y aún así murió en la cruz como ser humano. Creían que Dios no había creado el mundo, porque Él no hubiera creado lo malo. Pablo declaró que Jesucristo, quien también es Dios en la carne, es el creador del cielo y de la tierra. Decían que Cristo no era el único Hijo de Dios, sino uno de los muchos intermediarios entre Dios y la humanidad. Pablo explicó que Cristo existió antes de cualquier cosa y que es supremo sobre todos los resucitados. Rehusaban ver a Cristo como la fuente de salvación al insistir en que la gente podía encontrar a Dios solo por medio de un conocimiento secreto y especial. En contraste, Pablo proclamó abiertamente que el camino a la salvación es solo por medio de Cristo. Pablo seguía insistiendo en que el punto central era Cristo. Cuando anunciamos la buena noticia, al igual que Pablo, debemos mantener nuestro énfasis en Cristo. Es solamente Cristo, hermanos. Solo a través de Cristo. Cristo es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Jesús resucitó de la muerte y su resurrección demuestra el señorío sobre todo el mundo material. Todo el que confía en Cristo también triunfará sobre la muerte y resucitará para vivir eternamente con Él. A causa de su muerte en la cruz, Cristo ha sido exaltado y elevado a la posición que legítimamente le correspondía, dado que Cristo es espiritualmente supremo sobre el universo. Ciertamente debemos darle el primer lugar en todos nuestros pensamientos y en todas nuestras actividades. Solamente Jesús y a través de Jesús, hermanos. Solo es a través de Cristo. No hay otro camino, no hay más allá de Jesús. Él es el alto y sublime, Él es el alfa y el omega, Él es nuestro principio y Él es nuestro fin. Y nuestra confianza siempre debe de estar puesta en Él. Hoy te invito, hermano, ahí en donde tú estás, inclines tu rostro y demos gracias a Dios por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, en esta hora saber, Señor, y entender que solamente a través de tu Hijo amado, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros tenemos salvación, Señor. Que solamente es a través de Cristo que tenemos perdón de pecados, Señor. Que solamente es a través de Cristo que tenemos esa reconciliación contigo, Padre. Gracias por el sacrificio de Jesús, Señor. Gracias por la muerte en la cruz, Señor. Gracias por la resurrección, porque sabemos que es gracias a Él, Señor,
que en aquel día, Señor, podemos ser resucitados juntamente con Cristo y tener ese lugar juntamente con Él, Señor. Te ruego, Señor, por tu pueblo, Padre. Te ruego por nuestras vidas, Señor. Te ruego porque sea tu misericordia y tu gracia, tu favor, tu presencia, Señor, en nosotros. Ayudándonos a caminar, Señor, firmes, confiados, Padre, en ti y en Jesús. Que aún en todo en medio de este tiempo, Señor, y todo esto que estamos viviendo, Señor, nuestra fe no decaiga, Señor, y sepamos que solamente es Cristo, Señor, el que nos sustenta, el que nos levanta, el que nos fortalece. A través de su sacrificio nos ha permitido poder venir delante de ti, Señor, y poder clamar y decirte, Abba, Padre, papito querido. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te damos toda gloria y te damos toda honra, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Nuevamente, hermanos, vamos a dar inicio a las ofrendas. Vamos a Lucas 6:38, por favor, que nos dice: das y os se les dará. Medida buena, apretada, remedida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medéis, os volverán a medir. Bueno, hermanos, a veces no sabemos tantas citas de las ofrendas, o a veces repetidamente las leemos, pero realmente Dios quiere bondad en nuestro corazón, hermanos. Dios quiere que no lo que nos da queremos darlo a la misma porción. A veces nos cuesta trabajo, nos gana la carne, sin saber que nuestros pastores están económicamente ahorita con la situación, tienen que pagar renta, tienen que pagar algunos servicios. Y a veces estamos en nuestra casa, recibimos y recibimos y recibimos, y como no nos congregamos pensamos que ya con conectarnos o con saber leer la palabra, no, hermanos. También la ofrenda es un mandato de Dios, porque debemos de ser obedientes y ser justos. Dice en su palabra que también debemos de ser justos y agradecidos con Dios. Dejemos de que quitar la mirada de nuestros pastores en que la ofrenda, la vamos a dar a los pastores. Y no, hermanos, la ofrenda es para Dios, no para los pastores, sino los pastores son administradores de Dios, que ellos son los que van a encargarse de todas las situaciones. Y a veces nuestra mirada está en eso, en los pastores. Es que pues a ver cómo le hacen los pastores. Si es que los pastores les dan en otro lado, no, hermanos. Si realmente somos hijos de Dios, debemos de obedecer. Y si realmente estamos congregados y agradecidos con Dios, debemos de dar nuestra ofrenda, hermanos. No importa, a veces decimos, es que no puedo ir o no puedo. Ahí en la página van a marcar cómo poder depositarle a nuestros pastores, las cuentas. No hay pretexto, hermano, de no ofrendar, hermanos. En verdad los exhorto con amor, como nos exhorta Dios, con amor, porque Dios no nos obliga, no nos castiga por no ofrendar. Eso nos lo deja a nuestro corazón. Y si Dios está en nuestro corazón, debemos de ofrendar, hermanos. Y bueno, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, primeramente por la palabra que tuviste en este día para nosotros, Padre. Y gracias por todos los que se conectaron, Padre, y que están dispuestos, Padre mío, en su corazón. Y sabemos que si tú estás en su corazón, Padre mío, ellos ofrendarán, Padre mío. Y sé que tú vas a poner en ellos el querer poder hacer en su corazón, Padre mío, de ofrendar. No por necesidad ni por conveniencia, Padre mío, sino por amor a ti, Padre. Amor a lo que tú les has dado, Padre mío. A todo lo que has hecho en cada uno de ellos, porque sé que tú has tenido amor hacia tus hijos, Padre. Te doy gracias, Padre, porque no los has dejado, Padre mío, sin comer,
han tenido que llevar a la boca. En tu palabra dice que si los pajarillos tienen que llevar a la boca, mucho menos tus hijos, Padre, que lleven algo, Padre. Y si realmente somos tus hijos, Padre, vamos a ofrendar, Padre mío, porque sé que tú estás entornado en nuestros corazones, Padre. Gracias por los que van a ofrendar y que les... Padre, te pido que los bendigas, los multipliques, Padre mío, nuestros pastores, Padre, ayúdalos a administrar, Padre mío, que se los multipliques, Padre, para todo lo que ellos necesitan, Padre mío, para todo lo que está en sus necesidades, Padre, en lo de la iglesia, Padre, tú sabes sus corazones de ellos también, Padre, tú los pusiste como nuestros pastores, como guías, Padre mío, en esa congregación, Padre mío, que sabemos que tú has hecho la obra, Padre. Amén. Te damos gracias, Padre, bendice las manos de los que trabajan, Padre, de las mujeres que se dedican a vender, Padre mío, no sé, tú conoces cada uno lo que hacen, Padre mío, y que de ahí ofrendan, Padre. Te doy gracias por sus vidas, Padre, gracias por cada uno de ellos, por todo lo que dan, Padre mío. Te doy gracias, Padre, en nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén. Pues bien, hermanos, tenemos unas peticiones de oración. Al igual que la vez pasada, les invito a que no se desconecten. Vamos a orar por todas las peticiones. Todos vamos a orar por las necesidades, hermano. A veces, hermanos, oramos por necesidades en nuestra vida y de verdad que, pues, según nuestra aflicción o lo que estamos pasando, le clamamos, le berreamos a Dios. Y cuando oramos por los otros, nada más así como que una oración simple. Y ahí te encargo, Señor. No, hermanos. Dice que seamos unánimes, que nos pongamos en empatía los unos por los otros, que oremos los unos por los otros con ese mismo, así como si oraras por alguien de tu familia, así igual por tus hermanos, porque somos familia, somos una familia en Cristo, somos un solo cuerpo, somos una sola carne en Él. Entonces les invito a que oremos. Vamos a orar por Judith Huerta, la siguen reportando grave con COVID. Vamos a orar por la familia González Arriaga, por su pronta recuperación también por COVID. Vamos a orar Vamos a empezar a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hermosa hora, Padre, que tú nos has permitido ya llegar a esta hora del día, Padre. Señor, tenemos estas peticiones y las queremos poner delante de ti, de tu presencia, Señor, porque reconocemos, Señor, que no tenemos a quien acudir, Señor. Tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, aún en tiempo de preocupación, de angustia, de aflicción, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús, Padre, ponemos la vida de Judith Huerta, bendito Señor. Ponemos la vida de la familia, Señor González Arriaga, Señor, por su pronta recuperación por COVID. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te rogamos por cada enfermo, Señor, en estos tiempos, por esa enfermedad, Señor, que hoy ha surgido, Padre. Rogamos tu misericordia, Señor, por la vida de Judith, por la vida de la familia González Arriaga, Padre. Oramos por la vida de Mercedes Guzmán, Señor, que le internaron porque sus pulmones estaban al 50%. Que Dios siga guardando a la familia de todo contagio de COVID. Padre, en el nombre precioso de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, esta mujer, Señor. Si no me equivoco, Señor, es una persona mayor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú eres el último que tiene esa última palabra, Señor. Tú eres quien da vida, Jesús. Y nosotros te rogamos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo esa vida, Señor, a esta mujer, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Rogamos tu misericordia, Señor. Rogamos que seas tú, Señor, poniendo los médicos, Padre, aún en donde ella está, Padre, donde está internada, Señor. Que en el nombre de Jesús, Padre, tú tengas esa misericordia en ella, bendito Señor. Te rogamos, bendito Padre, porque tú sigas guardando, Señor. Que tú sigas guardando, Padre, a la familia, Señor, de todo contagio, Señor, a sus familiares cercanos, Padre, a los que están con ella, Señor, aún, Señor, los que, no sé si viven en una casa donde haya muchos familiares, Padre, te rogamos que tú los guardes, que tú los cuides, pero que también, Señor, a cada uno, Señor, le ayudes a concientizar, Señor, del cuidado, Señor, que debemos de tener en estos tiempos, Padre. Que tú los ayudes, bendito Padre, y los guíes, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Alicia Córdoba González, Padre, le volvieron a hacer la prueba de COVID y sigue saliendo positiva.
Señor, en el nombre precioso de Jesús, Padre, te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas glorificado, Padre, en la salud de Alicia Córdoba, Señor. Te rogamos tu misericordia, bendito Padre, para que seas tú glorificado en su vida, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Padre, la ponemos delante de tu presencia. Oramos por Jorge García, Señor, que ya salió del hospital por COVID y está en su casa recuperándose porque sigue delicado. Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, porque sabemos que tú lo has guardado y lo has cuidado, Señor, y que si tú le has permitido salir, Señor, solamente tú sabes con qué propósito tienes para él, bendito Padre. Nosotros te rogamos tu misericordia, que tú le sigas fortaleciendo, aún le sigas poniendo los medios, Padre, para que él se pueda recuperar, Señor, al 100%, Padre. Oramos por Ismael Martínez, Padre, que aún sigue grave, Señor. Rogamos que tu misericordia siga con él, Señor. Tú lo has sostenido y lo has guardado hasta el día de hoy, Padre. Y solamente tú, Señor, sabes el propósito que tú tienes en su vida de Ismael, Padre. Oramos por Ariana, Señor, Lisbeth Salazar Peña, que cada 3 días va al hospital, Señor, por lo de su catéter, bendito Padre. Te rogamos, Señor, por su mami, Adela Peña Aguilar, Señor, y por su pequeñito, Señor, Gian Evan González Salazar, Padre, rogando tu misericordia, rogando que tú guardes a su mami, Señor, guardes a su pequeño, bendito Padre. Tú conoces las intenciones de los corazones, Señor Jesús. Tú conoces las intenciones de los corazones, Señor. Te rogamos tu misericordia, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos por Tani Rivero, Señor, por su total recuperación, Señor, que ya está en prealta, Señor. Él es un varón, Padre, y te rogamos tu misericordia por él, Señor. Te damos gracias porque ya está por salir, Señor. Que sea su recuperación total al 100%, Padre, en su vida, Padre. Oramos por José Luis Sánchez, Padre, que está mejorando y posible alta, Padre. Te rogamos, Señor, y te damos gloria, Señor, porque sabemos que eres tú quien lo ha guardado, Padre. Te rogamos por la totalidad de recuperación en sus pulmones, Señor, que tú lo sigas fortaleciendo, Señor, en sus pulmones, en su cuerpo, sus órganos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Oramos por Beatriz Castillo, Señor, que es diabética y está muy mal de sus pulmones, Padre. Oramos por su misericordia, Padre. Oramos por tu misericordia, mi Señor, para que seas tú, Señor, en la vida de Beatriz Castillo, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos tu misericordia por él, Señor. Oramos por Daniel Pérez, Padre, que está enfermo y necesitan dializarlo, Padre. Te rogamos que seas tú supliendo toda necesidad, Señor, que seas tú supliendo, Señor, los materiales, que seas tú poniendo el hospital, el lugar, Señor, donde él pueda ocupar, Señor, esa dialización, Señor. Pero te rogamos por su sanidad, Padre. Te rogamos tu misericordia, Padre. Oramos por Rogelio Rivas, Señor, Perea, Señor. Parece que fue secuestrado, pues no sabe nada de él y su familia está muy desesperada. Padre, te rogamos, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, quizá no muchos nosotros no sabemos dónde está, Señor, pero sabemos que tú eres quien nos cuida y quien nos guarda, Señor. Sabemos que tú sabes de dónde está, dónde se encuentra, Señor. Y te rogamos tu misericordia, Padre, para que este varón aparezca, Señor, conforme tu voluntad, Señor. Rogamos que tú guardes su vida, guardes su integridad física, Padre, aún, Señor, en donde él se encuentre, Padre, en el nombre de Jesús. Y seas tú librándolo, guardándolo de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Que permita, Señor, que aún sus familias sepan en dónde se encuentra, mi Dios. Oramos por Alejandra Sánchez Gómez, Padre, que se ha sentido mal, ya que tiempo atrás andaba mal de un pulmón. Te rogamos, Señor, por tu misericordia para Alejandra Sánchez Gómez, Padre. Te rogamos porque seas tú quien la cuide, quien la guarde, Señor, quien aún, Señor, le fortalezca su pulmón, Señor, su cuerpo, sus órganos, Padre. Oramos, Señor, por todas las mujeres embarazadas, Padre. Oramos por los ancianos, Señor. Oramos, Señor, por todos los pequeñitos, Padre, por aquellos que han perdido sus familiares, sus padres y madres, Señor. Te rogamos tu misericordia, bendito Padre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por los que no tienen trabajo, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, supliendo, proviendo, Señor, porque hoy sabemos que tú eres quien nos ha provisto, quien nos ha dado, Señor, día con día, Señor. Tú has traído bendición del norte, del sur, de este, de oeste, Padre, de oriente, de poniente, Padre. Y así te rogamos, Padre, sean suplidas las necesidades de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de tus hijos, Señor, conforme sus necesidades, Padre. Nosotros creemos que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, Padre, y oramos por todas las familias, y aún por la familia espiritual que Dios nos ha dado, Señor, que son nuestros hermanos de la iglesia de Impactando las Naciones Zapotitla, nuestros hermanos de Constitución, Padre, y por todos los que tú añidas, Señor, a tu redil, bendito Padre. Te damos gracias, Padre, te rogamos que tú los sigas guardando, que los sigas cuidando, Señor, que tú seas
guiando y guardando, Señor, a uno de nuestros pastores, a tus siervos, Padre, al pastor Javier, a la pastora Berta, Padre, pastor David, Señor, a su esposa, a su familia, Señor, al pastor Magdiel, Señor, a su esposa, a sus hijos, Señor, al pastor Arsenio, Señor, que son nuestros hermanos de la Iglesia Impactando a las Naciones en Constitución, Señor. Te rogamos tu misericordia por cada uno de ellos, Padre. Y aún, Señor, te seguimos rogando, Señor, por las autoridades, Padre. Aún te seguimos rogando por nuestros gobernantes, Señor. Te seguimos rogando por cada uno de ellos, Padre, que sea tu misericordia, Padre, en cada uno de ellos, Padre, que seas tú guiando a nuestros gobernantes, Padre. Y hoy, Señor, en esta noche, Padre, también te queremos rogar y tenemos esta petición, Señor. Y oramos por la familia Ramos Pérez, Señor. Señor, te rogamos que tú traigas consuelo, Padre, porque el día de hoy falleció Uriel en un accidente. Él es esposo de nuestra hermana Irma Ramos. Y, Señor, te rogamos tu misericordia, Señor. Te rogamos tu consuelo, Señor, por la familia de mi hermano Uriel, Señor. Te rogamos por la familia Ramos Pérez, Señor. Trae consuelo, Señor, a su familia. Trae consuelo a su casa, Señor. Solamente tú conoces la situación y lo que él vivió y lo que haya pasado, Señor. Por eso te rogamos por tu misericordia, por tu consuelo. Tú eres el Dios de toda consolación, Señor. Te rogamos que seas tú abrazándolos, Padre, que seas tú consolándolos, Padre. Que seas tú, Señor, haciendo esa compañía y este quizá lo podemos llamar un trago amargo, Señor, un momento difícil, Señor, en el cual te rogamos tu misericordia, Padre. Te rogamos que tú abraces esa familia, bendito Señor. Te rogamos que tú traigas paz, Señor, que traigas consuelo, Señor. Te rogamos por ellos, bendito Padre. Ten misericordia de ellos, Padre. Trae paz, Señor. Ahí en su casa, en donde se encuentren, Señor. Y ayúdalos, bendito Padre. Oramos por mi hermana Irma, Señor. Señor, dale consuelo, dale fortaleza, Señor. Sé tú consolándola, sé tú abrazando a tu hija, bendito Padre, ahí en donde ella está, Señor. Te damos gracias, Padre. Todas estas peticiones las ponemos delante de tu hermosa presencia, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Hoy te rogamos, Señor, que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos, Padre, a la oración que nosotros elevamos, Padre, en esta hora, Señor. Así como dice tu palabra en Crónicas, Señor. Segunda de Crónicas 6:14, Padre. Y bien, pues hermanos, tenemos unos anuncios ya para despedirnos. Sabemos que la oración de lunes a viernes es a las 5:30 por vía Facebook. Hermanos, conectémonos para poder orar. A veces es un buen momento, es un buen hábito para poder... Quizá en estos días pues muchos nos despertamos tarde, o como no llevamos a los niños a la escuela, pues nos levantamos un poquito tarde, ¿verdad? Pero si nosotros nos diéramos cuenta y viviéramos como estábamos, así llevando a nuestros hijos temprano, es una buena hora, hermanos, para levantarnos a orar. Es una buena hora para empezar nuestro día. A veces nos levantamos a la hora que ya nos echamos a correr y ya no oramos como debe de ser. Media hora antes de irnos a hacer nuestras actividades para empezar nuestro día en la presencia de Dios. Por amor, hermano, no por compromiso. No lo hagas por compromiso, ni por quedar bien con nadie, ni con los pastores, con nadie. Que sea ese compromiso, ese amor por Dios, ese amor por Cristo, por la obra que Cristo ya ha hecho en tu vida y en mi vida, el poder estar conectados día con día. Esa es la oración de 5:30 vía Facebook. Estudio del libro de Job todos los lunes y jueves a las 7:30. Lo está dando mi hermana Lisette con el grupo de jóvenes. A las 7:30. La reunión general el martes a las 7, por favor. Suscríbanse a la página de YouTube de Iglesia Impactando a las Naciones. Ahí están subiendo todas las prédicas, las enseñanzas. La reunión de varones a las 10. Ahí si los que se quieran conectar con nosotros, comunicarse con el Paz Javier para que él los añida, los agregue y nos podamos ver el sábado. Es edificante lo que estamos viendo a través del libro de la resolución para varones. La reunión general los domingos a las 11 de la mañana. Y pues sería todo en la página de Instagram. Ahorita mi hermano va a empezar a poner ahí las páginas y todo para que nos empecemos a conectar y agregarnos, hermanos. Y que sea un gusto y un placer encontrarnos por este medio. A nosotros nos da gusto saludarlos por este medio. No los podemos ver, los extrañamos, los amamos. A cada uno de nuestros hermanos en Cristo, de la congregación. Saludos, hermanos, les mandamos un abrazo, bendiciones. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y pues nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga, bendiciones.